Dios es bueno, amén. Podría cerrar sus ojos un momento y orar conmigo. Padre, gracias por tus bondades, por tus misericordias, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por la palabra que tienes para nosotros hoy. Ponemos, Señor, la mejor de nuestras actitudes y disposición para escucharte. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Está listo para la palabra? Aleluya. Antes de entrar en el mensaje, solamente quiero por unos momentitos platicar acerca del bautismo en agua. ¿Sí? Yo creo que es importante que entendamos de qué se trata, qué es. Decimos por ahí a veces hasta con qué se come, ¿verdad? Pero como congregación, como creyentes, hijos e hijas de Dios, creo que es un paso importante que necesitamos dar. Y la próxima semana, como usted vio en los anuncios, vamos a estar celebrando estos bautismos al final del servicio, bautismos en agua, como le repito, la obra que Juan el Bautista anduvo haciendo aquí en la tierra, el que venía antes de Jesús abriéndole el camino para su ministerio, anunciando la obra que vendría después de él. Y bueno, rápidamente, ¿qué es el bautismo en agua? Es un mandato del Señor Jesucristo. En el libro de Mateo capítulo 28 verso 19 dice la palabra: por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, esto no es para ser salvos. El bautismo en agua no nos trae la salvación, ¿sí? Y ese es un punto que sí necesitamos entender todos. El que seamos bautizados no nos da la salvación. De hecho, para ser bautizados necesitamos primero ser salvos. ¿Qué es ser salvo? Es abrir nuestro corazón a Jesús, recibirlo como nuestro Señor y Salvador, recibir su perdón y el regalo de la vida eterna que Él tiene a través del sacrificio en la cruz que hizo por nosotros. Amén. ¿Cómo se lleva a cabo? Pues al sumergirnos en agua. Es la representación de la muerte, el que Jesús haya sido sepultado, y al salir del agua es la resurrección, el nuevo nacimiento de cada uno de nosotros. En el libro de Génesis, el Señor instruyó al hombre que gobernara sobre las aves del cielo, sobre los peces de la mar. En algún momento yo le llegué a compartir que estos seres junto con nosotros los humanos tenemos dos nacimientos. Cuando el huevo sale de esa ave y cuando ese producto rompe el cascarón, ese es su segundo nacimiento. Los peces igual, cuando el pez va y desova y pone esa hueva, después el producto de esa hueva sale en forma de un pez. Igual nosotros salimos del vientre de mamá y nacemos a este mundo, pero luego hay un segundo nacimiento que es representado en esto, el nacimiento del Espíritu. Y esta representación de morir, ser sepultados y después resucitar al salir del agua es un testimonio al exterior de lo que creemos en el interior. ¿A qué me refiero? Confesamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, pero al llevar a cabo este acto de ser bautizados en agua le dejamos saber al mundo que somos seguidores de Jesús, que nuestra fe está puesta en Él y que lo seguimos sus ordenanzas, seguimos su vida, su evangelio y las instrucciones que Él nos dejó. Amén. Estamos entendiendo, ¿verdad? Esto significa el bautismo. Y por último, ¿qué requisito tiene? Bueno, pues el ser salvo como primer y mejor o único mayor requisito, ¿sí? Así que quiero animarle en esta mañana que si usted cree en el Señor Jesucristo y no ha dado este paso, que ya lo aceptó en su corazón, lo recibió en su corazón y Él ha traído este perdón de pecados y vida eterna a su vida, pues da el siguiente paso. Y la siguiente semana es una buena oportunidad para hacerlo y dejarle saber al mundo que amamos a Dios, amamos a Cristo, que Él vive en nuestro corazón y nosotros le seguimos. Amén. Así es que la próxima semana usted puede venir listo, lista, con un cambio de ropa como lo vio en el video, ropa oscura para el agua y un cambio para cuando salga y no se vaya escurriendo a su casa, ¿verdad? Así que los que deseen hacerlo, que ya lo tenían planeado o que ahorita me están escuchando, pues haga planes para la próxima semana y juntos confesémosle al mundo que creemos en Jesús. Amén. Aleluya. Dicho lo anterior, ahora sí quiero entrar a la palabra, que de hecho es el mensaje, es el título de este mensaje, la palabra. Y
Lo hago por obediencia al Señor y con un corazón lo más sencillo que puedo tener, lo más humilde, porque he estado entendiendo muchas cosas en los últimos tiempos, en pláticas que hemos tenido en familia, en momentos en los que necesitamos confrontarnos a situaciones que estamos viviendo como individuos, como creyentes incluso, y por los planes que Dios tiene para esta casa. Yo creo que lo que Dios tiene para Palabra de Vida, iglesia, es algo sobrenatural. Y mi corazón ha estado latiendo, y yo creo que es una de las razones por la cual me siento con este nervio rico de poder compartir la palabra con reverencia al Señor, agradeciendo la oportunidad de estar acá. Y bueno, desde hace mucho tiempo el Señor me ha estado inquietando sobre el primer capítulo del libro de Juan. Así es que si usted me acompaña, por favor, al libro de Juan, el primer capítulo, empezando en el verso 1, vamos a ver los primeros 5 versículos. Dice la escritura: en el principio la palabra ya existía. Otra versión dice el verbo. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Verso 2: el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Lo repito, Dios creó todas las cosas. ¿Cuántas? Todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. ¿A cuántos? A todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Quiero empezar a ir juntos en estos versículos y poder entender un poquito más en las raíces y en todo lo que Dios quiere hablarnos en estos 5 versos acerca de quién es Él, acerca de quién es la palabra. Y en el primer verso nos habla que la palabra existía desde el principio, ¿verdad? En el principio ya existía la palabra. Yéndome a escarbar un poquito en las raíces, pues la palabra se escribió en hebreo y en griego y fue compartida de esta manera. Me doy cuenta que la palabra principio en el griego, aquí se utiliza el término arché, que significa comienzo, origen, primero, y hace referencia, escúchame bien, a un pasado sin fecha. Y cuando yo leo esto, mi cabeza va mucho más allá de lo que puedo leer aquí en la escritura. Cuando yo me doy cuenta que la escritura establece que la palabra, refiriéndose a la persona del Señor Jesucristo, de Cristo o de Jesús, como tú lo conozcas, como tú le hayas escuchado, dice que ya existía en el principio. Pero esta palabra principio hace una referencia a ese pasado que no tiene fecha. Tú y yo podemos entender la edad de las cosas, el tiempo por el cual ha existido en la humanidad, en la historia, pero cuando llego a este punto y al significado de principio en esta escritura, me doy cuenta que no podemos saber desde cuándo el Señor Jesucristo existe. Desde cuándo el Señor Jesucristo, la persona de Cristo es. Sí nos hace referencia que en el principio, y todos desde un momento partimos desde el comienzo de las cosas, pero la supereminente grandeza de Dios, la eternidad de Dios, hasta que lleguemos a su presencia vamos a poder entender desde cuándo es que Él es. Y eso tiene mucho que decirnos. Dice que Él existía desde el principio. Está desde un pasado sin fecha. No lo podemos medir, no lo podemos calcular. El segundo punto es que Cristo existía desde el comienzo de todo con Dios. Todos sabemos que Dios está compuesto de 3 personas, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, una Trinidad. Pero muchas veces cometemos, no quiero decir el error, pero la distracción, lo voy a poner así, de encasillar a Dios en una de las personas. Hablamos de Dios y nuestro pensamiento se refiere a Dios Padre. Hablamos de Dios y nuestro pensamiento se refiere solamente en ocasiones a la persona de Jesucristo. Hablamos de Dios, pero nuestro pensamiento se refiere solamente a la persona del Espíritu Santo. Pero Dios son los 3 en uno. No tiene límites.
Y no hay manera que tú y yo lo podamos limitar o encasillar o encajonar en una sola de las personas. En Génesis, en el capítulo 1, verso 26, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios hablando. Pues ¿cuál de las tres personas? Dios. No sabemos en realidad, pero Dios habló y dijo: hagamos. Y es porque las tres personas estaban en este tiempo, en este momento, en este preciso instante, conversando entre ellos y hablando. Y dice aquí en esta escritura que el que es la palabra, y se refiere al Señor Jesucristo, el que es la palabra ya existía con Dios en el principio. No podemos limitarnos al tiempo de la historia que nos muestra que Jesús vino y nació de una virgen en un pesebre. Él existía, Él era, Él es desde el principio y con Dios. ¿Sí me sigues hoy? No podemos limitar a nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice que por medio de la palabra, por medio del Señor Jesús, fueron creadas todas las cosas. Y hace una aclaración bien importante, bien interesante. Y dice que nada, absolutamente nada, fue creado sin Él. Yo no sé de ti, pero cuando yo estoy leyendo esto, la mente me abre un panorama infinito a la persona del Señor Jesucristo, al que nos habla a través de nuestro espíritu, al que habla nuestro corazón y establece en nosotros principios, establece en nosotros valores, nos da promesas, propósito en esta vida. Ahora, no estoy haciendo a un lado ni al Padre ni al Espíritu Santo. Hoy me quiero referir a la persona del Señor Jesús, que va más allá de aquel hombre por el cual estamos a punto de celebrar o de tener celebraciones de acuerdo a nuestra fe. Estaba viendo algunos videos en la internet, en el YouTube, y me encontré con un pastor que es judío mesiánico. Él es segunda generación de mexicanos. Él es mexicano en segunda generación. O sea, su papá es mexicano y él es mexicano. Sus antecesores son judíos de allá de aquel lado. Y este hombre traía luz a mi vida acerca de cosas que yo no ponía atención. Mi hermano Paco me compartió hace poco de las fiestas que en esta temporada se celebran. El próximo fin de semana está el Seder de Pesa, que es la celebración de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y vas a decir: Alan, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene todo que ver, porque viene a darnos, aparte de historia, significado a nosotros de quiénes somos. Y puede que usted me diga: Alan, pero es que tú no eres judío. No, yo soy más mexicano que el nopal, aunque no me guste el nopal, no ser mexicano. Pero debemos entender una cosa, porque este hombre hablaba en este video de algunos 30, 40 minutos diciendo: es que debemos darle gracias a Dios que el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías. Lo parafraseo para que entendamos el contexto. Porque si el pueblo judío de Israel hubiera abrazado a Jesús como el Mesías, usted y yo no estaríamos aquí. Ahí se hubiera quedado todo. Y después de 2000 años usted y yo seguiríamos en tinieblas. Por eso es que en los versículos que siguen dice que Él es la luz, que Él dio vida y trajo luz a todos. Yo no sé quién puede ser sincero junto conmigo y decir que yo estaba en tinieblas aun cuando era un niño de 3 años. Cuando yo llegué a esta casa, a esta iglesia, a una carpa, que salíamos todos empanizados. Llegabas a casa, te bañabas y era lodo en la regadera. Pero Dios estaba haciendo algo y estaba sellando una iglesia, estaba sellando un futuro en el cual tú serías parte. Yo he orado y le he dicho a Dios: Señor, tú me llamaste a tener este corazón de amor por la gente como un pastor y nos has presentado a la congregación como pastores. Pero Señor, por lo que más quieras, no me saques de aquí. No porque haya una obra establecida, sino porque aquí te conocí, porque aquí me enamoré de ti, porque aquí me diste propósito, porque aquí me llamaste, porque aquí me estableciste.
¿Y sabe por qué fui establecido? Por amor a Cristo. Porque Cristo salió a nuestro encuentro un día y tocó nuestra familia, y aunque nunca fuimos perfectos ni lo somos, Dios sigue obrando en nosotros a través del mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, a través de la palabra. Y me ha confrontado y me ha retado y me ha llevado a prometerle que cuando yo tenga una oportunidad de pararme aquí, mi compromiso con Él será que solo hablaré su palabra. Y que me esforzaré día a día para conocerlo más y más. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todo significa todo, incluyéndole a usted. Incluyéndole a sus hijos, sus nietos, sus generaciones. Ahorita que cantábamos la bendición dije, uff. Y Señor, tú lo creaste todo con ese propósito. Que en ti fueran benditas todas las generaciones de la tierra. Ahora, lo padre que decía este hombre del cual le platico, decía, ¿y por qué somos los separados o nos llaman los separados? Le preguntaban. Dijo, es que eso es incorrecto. Porque somos hijos de Dios. Cuando abrazamos el sacrificio de Jesús, nos volvemos hijos de Dios. Ahora, usted entiende el contexto de este hombre. Este hombre era un judío en todas sus tradiciones, en todas sus costumbres, en toda su enseñanza. Pero un día él tuvo un encuentro con la palabra. Él tuvo un encuentro con Jesús que cambió su panorama. No sé si usted logra entender esto, y quiero explicarlo lo mejor que pueda. No estoy hablando acerca de este pastor, estoy hablando de lo que el Señor hizo en la vida de este hombre que tenía una mente tan cerrada. Pero él dice que cuando tuvo un encuentro con Jesús, todo cambió. Y que él preguntándole a Dios, Señor, ¿de qué se trata todo esto? Cuando él escuchó de la vida de Jesús que nunca había escuchado al grado que él escuchó, y que él entregó su vida a Jesús, todo cambió. Y dice, si somos sinceros, la religión más antigua que existe son los judíos mesiánicos. Los judíos que creen en Jesús como el Mesías, eso se refiere. Porque cuando Jesús estuvo en la tierra y fue después llevado al cielo, los que estaban eran judíos. Pedro, los discípulos, los apóstoles, todos y cada uno de ellos eran judíos. Y abrazaron el mensaje del evangelio de la vida del Señor Jesús. Yo no sé por qué la gente hace tanto ruido por eso, dice, pero en realidad, si escarbamos un poquito, nos damos cuenta de la importancia del Señor Jesús, el verbo hecho carne. Ahora, no me quiero estacionar mucho aquí. La palabra es la persona de Jesucristo y es el enfoque que quiero que en el que nosotros caminemos y entendamos hoy. Es Cristo hablándonos, es Cristo tratando con nuestro corazón el que provoca que la fe se levante en nosotros. Romanos 10:17, le leo la Reina Valera versión. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús. ¿A quién necesitamos oír? A Jesús. ¿Sí me sigue? Ahora, la palabra hebrea para oír es shamá. Le digo todo esto como contexto y como significado para que caminemos en el mismo sentido. Que significa oír inteligentemente, prestar atención, dar oídos, discernir, entender, escuchar, recibir y ser testigo. ¿Sí se da cuenta cómo empieza a cambiar todo el sentido que le dábamos a estos versículos? Oír inteligentemente, prestar atención, dar oídos, discernir. Cuando escuchamos a Jesús, el discernimiento comienza a operar en nuestra vida si lo hacemos correctamente. Cuando nosotros no le ponemos de nuestra cosecha la palabra, eso quiere decir. Ahora, esa es la palabra hebrea. La palabra griega, que es la palabra akouo, significa escuchar, llegar a oído de, obedecer.
Híjole. Oír hablar y oyente. Todo esto se engloba en la palabra griega akouo, que significa oír. Y con todo este nuevo significado que podemos entender, significa que cuando nosotros le prestamos atención a Jesús, que cuando nosotros le damos oído a Jesús de lo que Él nos quiere decir, cuando discernimos lo que Él nos está hablando, cuando somos obedientes a lo que Él nos habla, es entonces que la fe se produce en nosotros. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe por qué no hemos recibido las promesas que Dios tiene para nosotros? No es tanto porque decidamos o ahora entendamos con esta luz que no estamos creyendo como debemos, sino porque no conocemos la palabra, porque no conocemos a Jesús. Porque cuando lo conocemos a Él, toda nuestra vida tiene que cambiar. Si no, vaya en su memoria al día en que usted recibió a Jesucristo, sino como todo el concepto de lo que usted tenía de Dios comenzó a cambiar y se desbarató en usted lo que usted creía, y algo nuevo fue implantado en su corazón y su fe empezó a caminar en otra dirección. Este hombre decía: toda mi vida cambió. Pero yo entendí quién era Él. Yo entendí que era a través de Jesús. Y decía: ¿por qué usted cree que escogió al pueblo más chiquito y más necio de todos? ¿Por qué no agarró a un país o a un pueblo más grande y que sí iba a obedecer? Precisamente por eso. Y eso trajo bendición a nosotros. Y me capturó algo que ese hombre dijo en esa entrevista. Dijo: usted como papá no eligió a sus hijos. Le nacieron sus hijos y ya. No fue a una tienda a escogerlos. Pero usted y yo, que fuimos llamados gentiles, que ya no somos, Él nos escogió a nosotros. Él sí nos escogió a nosotros. Por eso es que podemos decirle: Señor, te amamos porque tú nos amaste primero. Por eso es que podemos decir: yo tengo esperanza. Por eso es que puedo decir: yo soy hijo, y tú puedes decir: yo soy hija de Dios. Aunque no nací de sangre judía como el pueblo que Él escogió, sí soy ese que Él escogió después para implantarlo en su casa, para recibirlo en su seno, para darle de su alimento, para darle de su provisión, para darle una herencia juntamente con Cristo, con la palabra. Alguien se tiene que emocionar más que eso, por favor. Algo está pasando en Palabra de Vida. Y necesitamos entender y darle toda la gloria, toda la honra al que crea todas las cosas, y que por medio de Él nada fue sino a través de Él. Ahora, yo le decía, en la próxima semana se celebra la liberación del pueblo de Israel de la cautividad de Egipto. Usted necesita ir a la palabra para entender de lo que se trata. No es solamente la costumbre del rito de lo que se lleva a cabo en el pueblo judío, porque no somos judíos. Sin embargo, si somos hijos de Dios, ¿qué comida vamos a comer? La que Él nos da. ¿Qué reglas vamos a llevar? La que Él proveyó. Por eso es que en esta casa también participamos de la Santa Cena, que literalmente es esto también. Estamos a punto de entrar en la Pascua del Señor, en el tiempo donde Él fue entregado, donde Él sufrió cosas que usted ni se imagina. Pastor Babi lo ha comentado. ¿Usted ha visto la película de la Pasión? Nada se compara a lo que Él sufrió. Nada se compara a lo que Él sufrió. Yo sigo viendo escenas de esa película y mejor cierro los ojos. Porque yo no puedo concebir como humano, como decimos, como simple mortal, que alguien en su corazón, por su propia decisión, haya dicho: ¿sabes qué, papá? Todos los sacrificios de esos animales con el cual fue derramada su sangre para esconder, para tapar, para cubrir el pecado de la humanidad, pues prácticamente no sirvió de nada.
Y si estableciste que fuera a través de sangre el perdón de los pecados, permíteme que sea yo. En el libro de Hebreos se le dice: me has dado un cuerpo. Permite que vaya yo por su voluntad. Juan 3:16 dice que de tal manera Él amó al mundo. El Padre amó al mundo entregando a su Hijo, a su único Hijo, para que todo el que crea en Él, para que todo el que escuche a Jesús y le obedezca, para que todo el que escuche a Jesús, quien es la palabra, y entienda y discierna lo que significa abrir el corazón a Él, tenga vida eterna y perdón de pecados. Porque no se trata nada más de repetir una oración. Mateo 6 dice que el que da vanas repeticiones, que lo hagan en las esquinas o lo hacen en las esquinas, y ese es su recompensa. Pero nuestra comunión con Él es ir a un lugar apartándonos de todo y platicar. ¿Cómo vamos a tener fe para los milagros si no lo conocemos a Él? Si no conocemos la palabra. Por eso mi invitación esta mañana, iglesia: conozcamos a Jesús. No solamente como nuestro Señor y nuestro Salvador, sino como el que nos enseña todas las cosas. Por eso la palabra es un manual de vida, porque Él creó todo, porque Él sabe cómo funciona todo. Y cuando usted compra un equipo, un aparato, usted va al manual, ¿verdad? Para saber cómo funciona. Si no, solemos ir y lo conectamos de manera incorrecta y a veces hasta lo quemamos y queda inservible. Pero cuando vamos al manual, cuando le prestamos atención a la voz del que creó todas las cosas, todo funciona correctamente. ¿Y sabe para qué fue hecho este manual? Para que su vida y mi vida funcione como debe. Para que funcione como debe. Híjole. Apenas voy a la introducción. Colosenses capítulo 1 versos 9 y 10. Me apuro. Apúrate conmigo, Señor. Así que desde que supimos de ustedes, dice el apóstol Pablo a los colosenses, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Fíjese lo que viene enseguida. Le pedimos a Dios. ¿A quién? A Dios. Pero no encasillamos a Dios en ninguna de las tres personas. Le pedimos a los tres, a Dios, que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Eso es conocer a Cristo. Que Él nos dé sabiduría. En otras partes dice espíritu de sabiduría y comprensión espiritual. No me levante la mano, sea sincero consigo mismo, consigo misma. ¿Cuántos hemos dejado de leer la Biblia porque no la entendemos? Pero le podemos pedir que nos dé sabiduría. Alguien está pidiendo para que nosotros tengamos sabiduría y comprensión espiritual. Y sigue diciendo, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Alguien se debería emocionar más, y más los que sí están leyendo su Biblia. Mientras tanto, dice el apóstol Pablo, irán creciendo a medida que aprendan, ¿a qué dice ahí? A conocer a Dios más y más. Iglesia, nunca lo vamos a conocer por completo. La Biblia dice que hay ángeles en el cielo que cada vez que pasan delante de la presencia y del trono expresan santo, 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 porque ven algo nuevo de Él. Líbreme, Dios, de pensar que yo lo sé todo. Líbrenos, Dios, a todos de pensar que ya lo conocemos por completo, porque ese será nuestro límite, y el límite que le pongamos a Él para obrar en nuestra vida. ¿Le seguimos? Juan 14:7. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre, dice el Señor Jesús. De ahora en adelante
ya lo conocen y lo han visto. O sea, ¿cómo? Primero hace una medio pregunta o le da comida al hámster para decirle a sus seguidores: si ustedes me conocieran a mí, sabrían quién es mi Padre. Pero de ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Vuelvo al punto. Dios es Dios. Dios es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en varias ocasiones en la palabra Jesús le dijo a la gente, incluso a los líderes religiosos: ustedes me preguntan acerca de mi Padre, pero si me conocen a mí, conocen a mi Padre. Uno de los versículos favoritos del pastor Bobby respecto a la voluntad de Dios es Juan 6:38, que dice: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo no vine a ser alguien diferente en la tierra al que me envió desde el cielo. En otras palabras, si conocemos a Jesús a través de la Escritura, a través de lo que nos tiene que decir aquí, conoceremos al Padre. Y cuando conocemos al Padre, su amor se derrama nuevamente en nosotros. Y cuando conocemos a Cristo, conocemos la verdad y nos hace libres. Cuando conocemos a Cristo, entendemos que podemos orar al Padre cualquier cosa y el Padre lo hará para nosotros por Jesucristo, porque todo es por medio de Él y para Él. Y la sanidad que mi cuerpo recibe, ¿sabes por qué es para Él? Porque Él se lleva toda la gloria. Y la provisión que tenemos cada vez en nuestra casa, ese alimento que comemos, es por medio de Él, y Él se lleva toda la gloria. Y cuando lo vamos conociendo más y más y más, entendemos que nada es por nosotros. ¿Y sabes cuál es una bendición mayor de eso? Que todo el peso de la responsabilidad se va de nosotros. Y podemos aprender a depender que su palabra es fiel y es verdadera, y que todo lo que Él ha prometido para nosotros se tiene que cumplir, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero hay que conocer a Cristo. Hay que conocer a Cristo. La cabeza de esta casa. How many times have you read the Bible so far this year? Yeah. Oh, how many times have you done it this year? The whole Bible, 1 or 2? You haven't finished yet. Está a punto de terminar toda la Biblia. Hoy acaba de terminar el Nuevo Testamento. Pero en el año la lee como 2, 3 veces la Biblia completa. So far, in the year. En un año, 8 veces el Nuevo Testamento, 3 veces el Antiguo. En un año. ¿Usted cree que pueda conocer a Cristo? Y eso me reta a mí. Eso me reta a mí, en el buen sentido de la palabra. Gracias por ese amén. Necesitamos conocer a Cristo, porque Él es el que hace posibles todas las cosas. Es necesario que lo conozcamos también a Él como Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin encasillarlo, como lo digo, en uno solo. Que conozcamos su amor, su carácter, sus promesas, su voz. Que conozcamos su poder, su gracia, su misericordia, su grandeza, su plenitud, iglesia. Cada que comemos de su palabra crecemos y maduramos en su conocimiento, porque Él incluso también se dio a conocer a Él mismo como el pan de vida. No por nada esta iglesia también se llama Palabra de Vida, porque es Jesús el que trae vida. Lo leímos en el primer texto que comentamos.
Ahora, Juan 6, versículos 26 al 35. Y esto me encanta. Y ponle atención, por favor, porque traerá mucha luz a nuestro entendimiento. Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. ¿Cómo? Solamente porque nos dan de comer. Porque de plano no entendieron todo lo que yo he hecho. Ouch. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, los que tienen caducidad, los que tienen un tiempo de vida, las cosas que eso sucede con ellas, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Ese es Jesús. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Híjole. Si entendemos quién es Dios, y es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y si los reyes con su anillo sellaban todo y no cambiaba nada, la aprobación que Dios Padre le dio a Jesús, nada ni nadie lo puede cambiar. Si Dios nos da la vida eterna, no hay absolutamente nada que nos la quite, porque ya nos fue dada. Y sigue diciendo todavía: nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Contestaron ellos: ¿qué debemos hacer? Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. No se preocupen por nada más en creer en Jesucristo. De todo lo demás Él se encarga. No se ocupen más que conocer a Jesús. De todo lo demás yo me encargo. A alguien Dios le está hablando esta mañana. No te preocupes de nada más que conocer a la persona de aquel que hace posibles todas las cosas en nosotros. Enfoquémonos en Él, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de lo que creemos, de nuestra fe. Verso 31: después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen: Moisés les dio de comer pan del cielo. Estas son palabras de Jesús. Jesús les respondió, fíjese bien lo que les digo. Les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. No fue Moisés, fue mi Padre el que les dio, el que los sustentó y el que los sigue sustentando hasta el día de hoy. Y ahora les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. ¡Wow! Señor, le dijeron: danos ese pan todos los días. Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. Híjole. Y si lo llevamos a lo que dice al inicio, la palabra existía con Dios, y la palabra era y es y seguirá siendo Dios. Si comemos la palabra, ese es el verdadero pan del cielo. Y fíjate lo que termina diciendo, porque me encanta: el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Estas palabras: el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. ¿De qué hambre está hablando? De esa hambre por el perdón y la vida eterna. Yo quiero hacer una pausa para decir solamente esto. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón y lo haces con tu fe, como dice la Escritura, creyendo en tu corazón y confesándolo con tu boca, creyéndolo en el corazón y confesándolo con la boca, no necesitas volver a hacerlo nunca más. Porque es en ese momento cuando Él va a saciar esa necesidad de Él en ti. Y Él viene a vivir en ti y no se va a ningún lado más. Ahí se queda.
no se sale y vuelve a entrar. No. Si lo hacemos con nuestro corazón, una vez es suficiente. Y no volveremos a tener hambre, porque Él es el pan de vida. Empiezo a terminar. ¿Qué hicieron algunas personas que conocieron la palabra? Y solamente son algunas que alcancé a poner por falta de tiempo. ¿Me ayuda el equipo de alabanza, por favor? Me encontré en Lucas 17, del verso 12 al 19, con la historia de 10 hombres enfermos de lepra. 10 hombres enfermos de lepra. Dice, es más, desde el verso 11: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. ¿Qué estábamos escuchando ahorita de la palabra? Que la fe viene por el oír, y que el oír significa ¿qué? Obediencia. ¿Quieres algo más intenso? En el pueblo judío, en los judíos rabínicos, existe una ley que se llama la ley del Talmud. Esa ley tiene mucho que ver con lo oral, con lo que se va de boca en boca, y con lo que dice también la Torá, los 5 libros del Pentateuco, los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el libro de Levítico, no tengo tiempo para entrar en esa historia, pero te quiero comentar algo muy interesante. Ahí vas a ver todo lo que los hombres o mujeres que se contagiaban de lepra tenían que hacer. Y lo primero que tenían que hacer era ir a presentarse a los sacerdotes. Eso quiere decir que Jesús, quien es la palabra, sabía de lo que estaba hablando. No les dijo sean sanos, no reprendió la lepra, no puso sus manos sobre de ellos. Esos hombres entendían que la manera en que iban a ser vueltos a la sociedad era por el testimonio de los sacerdotes después de checarlos. Por eso Jesús les dijo: a la distancia. Y si te interesa saber algo más interesante, esa ley del Talmud marcaba la distancia de 75 a 100 pasos o 90 metros de distancia. Esos hombres le tuvieron que gritar a Jesús que tuviera misericordia de ellos. No se podían acercar a nadie, tenían que guardar suficiente distancia. Y Jesús no les declaró sanidad, les dijo en pocas palabras: ya está hecho, solamente vayan a que los declaren sanos. A casi una cuadra de distancia declaró la palabra. Por eso es que podemos, a través de la red de internet, hablar la palabra y decir en el nombre de Jesús: cualquier condición que estés pasando, eres sano, eres sana. No importa que hoy no puedas estar aquí, la palabra es viva y es eficaz, y puede encontrarte en la distancia al ser hablada sobre tu vida. Y lo más bonito de todo, no dice que sí llegaron con los sacerdotes, dice que mientras iban, oyeron, obedecieron, provocaron el milagro en su vida. ¿Qué más necesitamos escuchar hoy? ¿Qué instrucción más clara y más precisa y más sencilla necesitamos entender de Dios? Obedecer la palabra, discernir que lo que Él está hablando sí es cierto. Esos leprosos sabían que la única manera, como te digo, de ser declarados libres de la lepra es que el sacerdote los declarara libres. Ese hombre ya habló, lo hemos escuchado, hemos visto a gente que ha recibido milagros por su palabra. Vamos a ver a los sacerdotes. Lo más triste de todo es que solamente uno de los que fue sano regresó a darle gracias. Y dice la palabra que era extranjero.
que no era un judío, que no era uno del pueblo de Israel, el que regresó a agradecer. Por eso es que en esta casa te enseñamos a ser agradecidos con Dios y a expresar ese agradecimiento de la manera que necesitemos hacerlo. Un hombre llamado Jairo, en el libro de Marcos capítulo 5, no le importó ser quien era, postrándose a los pies de Jesús, clamando por la vida de su hija. En el camino a la casa aparece la mujer del flujo de sangre, retardando el tiempo de la llegada a Jesús. El resto de la historia lo conocemos, pero lo importante que quiero mencionar aquí es que a él no le importó quién era ante la sociedad, ni la posición que tenía, ni la autoridad que le puede y podría ser quitada, sino es que sí se la quitaron. No lo dice la escritura, es muy probable. Lo único que le importaba era clamarle a Jesús para que la palabra visitara su casa y trajera sanidad, que se traduciría no solo en sanidad, sino en una resurrección. Zaqueo, Lucas 19, verso 8 en adelante. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué dijo 4 veces más? Ahora imagínese la cantidad que él tenía para poderle dar la mitad a los pobres y con la mitad todavía restituir, porque eso es lo que él estaba queriendo decir: con lo que me quede le voy a restituir a quien le robé 4 veces. ¿Sabe por qué 4 veces? Éxodo capítulo 22 verso 1. Si alguien roba un buey o una oveja y luego mata o vende el animal, el ladrón tendrá que pagar 5 bueyes por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada. Alan, ¿eso qué tiene que ver? ¿Sabes a quién estaba estafando Zaqueo? A las ovejas del rebaño del Señor. Mi hermano Paco una vez me habló de eso, y en aquel entonces no lo entendí ni lo discerní. Pero muchas veces le robamos a las ovejas del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Ahí dice que las roba y luego las mata o las vende. Con nuestra boca hemos matado gente. Pero cuando Zaqueo se encontró con Jesús arriba de un árbol, porque era chaparrito, y Jesús al pasar por ahí lo volteó a ver y llamándolo por nombre le dijo: Zaqueo, bájate de ahí porque necesito ir a tu casa. Él era un recaudador de impuestos, gente no bien vista entre la sociedad. Murmuraron y criticaron que Jesús fuera a su casa, pero el corazón de Zaqueo era conocer la verdad, tal como tu corazón y mi corazón está en el conocer la verdad. Esa necesidad no solamente es de ese recaudador de impuestos, también de un simple mortal como tú y como yo. Pero somos tan dados a hablar y olvidar que en la boca está el poder para la vida y para la muerte. Y hoy yo quiero tomar la oportunidad de, si alguna vez de mi boca salió una palabra que causó muerte en algo, en alguno de ustedes, quiero pedir perdón y buscar la oportunidad de restituir eso, porque ahora entiendo la palabra, ahora estoy conociendo a la palabra, y esa persona en su mayor amor me enseña lo que es necesario hacer muchas veces, y es clara la remuneración. No es con un perdón, es con finanzas. Puede que me estés crucificando, no me importa. Me importa hablarte la luz de la verdad de la palabra, y será así de hoy en adelante mi compromiso con Dios, como te lo dije.
necesitamos aprender, porque necesitamos crecer en su conocimiento para que lo que Dios quiere para esta casa suceda. Para lo que estos hombres y mujeres han estado creyendo por años suceda. No te estoy diciendo nada más que la palabra, pero si la palabra no nos entra de alguna manera u otra, vamos a tener que conocerla. De alguna manera u otra vamos a tener que madurar. Yo ayer a los jóvenes de Hechos les decía: no me importa si la próxima reunión tengo que traer una pila de periódico y envolverlos a todos como aguacates para que maduren. Se ríe porque ha madurado aguacates así. Y no me van a dejar mentir los muchachos, porque yo estoy serio con Dios. Estoy serio con la palabra. Estoy serio por traer alimento sólido y dejar de comer lechita. Amo a Dios, amo a Jesús, al Dios Padre, al Espíritu Santo, y amo a esta casa que me ha dado vida a través de mensajes de la palabra y me ha hecho crecer en su conocimiento. Y como Josué dijo: mi casa y yo serviremos al Señor, y lo vamos a hacer de la manera correcta. Con esto termino. Me preguntaron: ¿y qué más sigue cuando leí estas notas? Sigue lo que Dios quiere hablar la siguiente vez, si me dejan tomar este lugar nuevamente pronto. Los discípulos esperaron la promesa del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. En ese mismo libro de los Hechos, capítulo 9, Saulo dejó todo lo que él era porque tuvo un encuentro con la palabra que cambió su vida, cambió su identidad, cambió toda su historia cuando él abrazó su perdón, cuando él abrazó su amor, cuando él abrazó la oportunidad de entender que lo que estaba haciendo no era en sí lo correcto, pero dejando todo eso atrás, dio vuelta de 180 grados y dijo: Señor, ahora entiendo. Y nos dejó un legado en todas sus cartas para entender la vida y el corazón de Jesús, de la palabra.